En el día de hoy te vamos a dar luces de qué es el estreñimiento, si es o no una enfermedad y qué tipos de estreñimientos existen. En ese orden de ideas, lo primero es que existen dos tipos de estreñimiento: el estreñimiento funcional y el estreñimiento orgánico. El estreñimiento orgánico es el menos frecuente, gracias a Dios, porque tiene que ver con enfermedades propias del aparato digestivo, entre ellos el cáncer. También enfermedades, como son enfermedades porque, por ejemplo, el paciente tiene el calcio muy alto o además de eso sufre de la tiroides, o porque, por ejemplo, tenga problemas como un megacolon tóxico, que es un colon bastante grande, o un dolicocolon, que son colones grandes y que en últimas generan estreñimiento crónico. Entonces, este es el orgánico y es el menos frecuente. El más frecuente es el estreñimiento funcional, Natalia. El estreñimiento funcional es un estreñimiento ocasionado por tu poca ingesta de agua, ocasionado por tu falta de hacer actividad física, ocasionado por la falta de materia prima, es decir, de alimentos que aumenten el volumen a nivel del intestino y así tú puedas evacuar todos los días. Gracias a Dios es el más frecuente. Digo gracias a Dios e insisto en esto porque desafortunadamente, por ejemplo, y esto lo hago como de abrebocas, si tú tienes un familiar, digamos una persona mayor de 60 años, que inició abruptamente con un estreñimiento, a esa persona hay que hacerle una colonoscopia porque puede ser un cáncer de colon. Entonces, que quede como abrebocas esta situación. Y para responder la última pregunta sobre si es o no una enfermedad, la respuesta es que el estreñimiento, pues enfermedad no es un síntoma muy incómodo y sí que es origen de muchas otras enfermedades que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, doctor, hay mucha dificultad a la hora de evacuar de las personas que sufren estreñimiento, de pronto tienen que acudir a algún tipo de alimento, pero ¿cuál es la posición correcta para evacuar nuestro intestino? Bueno, muy bien, es una gran pregunta y aquí quiero que veamos lo siguiente. Fue hasta la época de 1850, cuando la Revolución Industrial, cuando se crearon los sanitarios. Jesús, Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar evacuaban en cuclillas. Es decir, en la historia de la humanidad nunca se evacuó en un inodoro. Fue hasta esa época donde se masificaron el uso de los inodoros y es así como el inodoro actualmente, digamos que genera como un efecto de cuña sobre el intestino, sobre el colon sigmoides, y esto puede ser o es una causa, según una universidad en los Estados Unidos de Stanford, que dice de que la posición actual del inodoro, como lo vemos en pantalla, en 90 grados que quedan los pies sobre el suelo, genera o es un factor de riesgo para acuñar esa parte del colon, como vemos allí, y predisponerte para el estreñimiento. De hecho, la posición del inodoro es una de las causas también más habituales de las hemorroides, de las fisuras anales, y es por eso que es muy importante ver cómo, donde dice bueno, es a la posición correcta en un ángulo de 35 grados, donde tú deberías elevar las piernas y así poder mejorar este acuñamiento que se produce en el colon y así mejorar lo que es el proceso de la evacuación. Es por eso, Natalia, queridos televidentes, de que ese aparato obsoleto que eran los directorios telefónicos que utilizábamos anteriormente, perfectamente pueden servir para levantar las piernas. Bueno, doctor, ¿qué pasa cuando una persona no va al baño a pesar de que el cuerpo se lo está pidiendo? Digamos que por X o Y razón tiene que aguantar un poquito la entrada al baño. ¿Qué es lo ideal en ese caso? Bueno, muy bien, definitivamente son muchas las personas que pujan, van al baño y hacen pujo, y es por eso la importancia de reconocer de que esta es una de las causas más habituales de las hemorroides. Las hemorroides son unas venas várices que se dilatan a nivel del ano y tienen 4 grados. La tipo 1 solamente es una hemorroide que produce un poquito de sangrado cuando evacuamos el intestino. La tipo 2, esta venita várice sale del recto y vuelve y se reintroduce sola. La tipo 3 es cuando tú te sientes algo allí al nivel del ano y está todo el tiempo allí. Y la tipo 4 no solamente sientes este bultico sobre el ano, sino que también te predispone para la inflamación y el dolor. Entonces, cuando tú haces pujo, el primer factor de riesgo son las hemorroides. El segundo o la segunda causa del pujo son las fisuras anales. Es decir, que cuando hay una fisura sobre esta zona es un dolor como una aguja, como una punzada muy fuerte que sangra y obviamente la solución no es tratar, bueno, como tal la fisura sí se trata, pero obviamente tratar el problema del estreñimiento. Es muy importante ver a nuestros niños, Natalia. El pujo en niños es un indicativo de que la dieta no es la correcta. Los bebés, sobre todo, que comienzan a hacer pujos, que se comienzan a quejar de estreñimiento en el baño, que se llevan un cuento, que ven el tema del sanitario como si fuera un momento como de diversión.
definitivamente a estos niños hay que educarlos en la importancia de que la evacuación sea instantánea, sea rápida, que no demore tanto tiempo, porque el demorarse tanto tiempo produce no solamente las hemorroides y las fisuras, sino que también laceran o lastiman la mucosa anal y en últimas puede generar lo que es prurito anal o picazón alrededor del ano. Entonces es muy importante que una evacuación sea lo más pronto posible. Bueno, doctor, ¿qué tan importante es evacuar todos los días? Hay mucha gente que, como lo decía anteriormente, tiene que recurrir a alimentos para poder evacuar correctamente, pero ¿qué tan importante es hacerlo todos los días? Idealmente debería ser diario. Natalia, desde el punto de vista de definición, el estreñimiento se define como una mujer o un hombre. De hecho, es más frecuente en mujeres. De 10 personas, 8 son mujeres y 2 son hombres que sufren del estreñimiento. Es muy importante que evacuemos todos los días y que esta evacuación tenga las siguientes características. Primero, sea suave. Segundo, sea, digamos, de buen volumen. Y tercero, sea placentera. Si vamos a mirar cuánto debería pesar una evacuación, desde el punto de vista de lo que tú comes, debería pesar entre una libra y media. Desafortunadamente hay personas que evacúan su intestino y lo evacúan a poquitos. Otro dato interesante, Natalia, es que si evacuamos el intestino todos los días, pero es a poquitos, y además de eso tienes que hacer fuerza, eso es estreñimiento. Es decir, si tú haces evacuaciones intestinales 2 o 3 veces a la semana, es estreñimiento. Si evacúas todos los días, a poquito y con esfuerzo, es estreñimiento. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que entrar a analizar. Los médicos analizamos si tu estreñimiento es funcional, es decir, por mala ingesta de alimentos saludables, por mala ingesta de agua, por falta de actividad física, o si de pronto, Natalia, tiene una enfermedad de alta envergadura que nos amerite hacer una colonoscopia. Yo pregunto, ¿cuántos pacientes con cáncer de colon no hay por ahí tomando de pronto laxantes porque nunca se han hecho una colonoscopia? Y la importancia de nosotros ir al médico y solicitarle este examen, por lo menos por prevención. O sea, sería maravilloso que se pudiera hacer por prevención, en las EPS así no se hace, pero si tienes síntomas como por ejemplo estreñimiento de origen súbito, vienes perdiendo peso, además de eso hay sangrado con las deposiciones y junto con esto tú te sientes débil y decaído, estos son factores de riesgo para hacerte una colonoscopia porque de pronto puede haber un cáncer de colon. Bueno, doctor, una de las preguntas de nuestros televidentes es ¿por qué cuando alguien va a hacer una evacuación tiene estreñimiento hay sangrado? Bueno, eso es una pregunta maravillosa. De hecho, Natalia, el sangrado puede ser, entre comillas, un signo indirecto de un cáncer de colon. Sin embargo, en su gran proporción, los sangrados rectales suelen ser producto de las mismas hemorroides. Entonces nosotros desde el punto de vista médico lo que entramos a evaluar es si realmente hay una hemorroide. Recuerda que una hemorroide es una vena varice que se dilata a nivel del recto y cuando pasa la materia fecal muy seca o muy deshidratada, pasa por allí, puede raspar esa vena varice y producir sangrado. Entonces, una de las grandes causas o la más frecuente de sangrado con las evacuaciones suele ser las hemorroides y obviamente hay que estar atentos para solucionar el problema, que sería mejorar la alimentación, hacer un poco más de actividad física y obviamente tú tienes la potestad de cambiar tus hábitos y obviamente tú eres quien te curas cuando decides cambiar, Natalia. Así es. ¿Cuáles enfermedades se relacionan con el estreñimiento, doctor? Bueno, esa pregunta me gusta porque hace poco una paciente me decía, doctor, yo desde que estoy estreñida he notado que mi genio ha cambiado. Y mira, Natalia, y traigamos la colación desde este punto de vista. Yo, la gran mayoría de personas que conozco estreñidas, y te pongo esa tarea para que tú la hagas en casa, pregunta cuántas de tus familiares son estreñidos y vas a ver que en una gran proporción esas personas estreñidas son de mal genio o son temperamentales. La pregunta, ¿por qué? Desde el punto de vista fisiológico, la serotonina, que es la hormona de la felicidad, se almacena en un 95% en nuestro intestino. Cuando tú estás muy estreñido, la liberación de la serotonina se disminuye y es por eso que los niveles, digamos, de felicidad se disminuyen. Entonces mira, Natalia, que sí existe una relación entre el estreñimiento y el estado de ánimo porque la serotonina que se produce en nuestro colon no se produce adecuadamente o no se libera adecuadamente. ¿Recuerdas, Natalia, cuando te enamoraste, por ejemplo? ¿Recuerdas que sentías como cosquillitas? Esas cosquillas es la serotonina. Entonces sí existe una relación entre la parte digestiva y tu estado de ánimo. Entonces ese es el primero, el estado de ánimo. El segundo, el cáncer.
No quiero decir de que todos los estreñidos van a desarrollar cáncer, pero sí quiero decir de que el estreñimiento disminuye la producción de unos ácidos grasos monoinsaturados, como el ácido butírico, por ejemplo, que disminuye el pH a nivel intestinal y este ácido graso monoinsaturado disminuye el pH y esto ayuda para que el cáncer no sea tan frecuente. Es decir, una dieta baja en fibra, baja en frutas, baja en agua, disminuye el pH a nivel intestinal, o mejor, se aumenta el pH a nivel intestinal por la carencia de estas fibras y se aumenta el riesgo de cáncer de colon. Bueno, doctor, según todo lo que usted nos está diciendo, la alimentación es algo básico, pero ¿cómo prevenir el estreñimiento cotidiano? De pronto esa gente que recurre hasta semillas, ingerir semillas de pronto sin ninguna indicación médica, ¿cómo se puede prevenir esto? Bueno, muy bien, el estreñimiento definitivamente se previene desde la niñez. Es muy importante que nuestros niños, nosotros mismos seamos ejemplos de nutrición. Una alimentación rica en fibra que contemple todo lo que son, digamos, las semillas, por ejemplo, alimentos contra el estreñimiento como la linaza, como la chía, como la avena, las mismas pasas, la zanahoria, el ajonjolí, que es el sésamo. De hecho, un alimento que tiene mucha fibra son los frijoles. Frijol, lentejas, garbanzos, blanquillos. Un plato de 200 gramos de frijol aporta más o menos unos 70 gramos de fibra. Cuando tú te consumes, y de hecho la producción, o mejor, lo que uno debería consumir de fibra al día son 30 gramos, incluyendo de 3 a 5 frutas al día y 2 platos de verduras. Pero cuando tú te consumes un plato de frijol, estás consumiendo 70 gramos de fibra y eso es correcto y eso es bueno. ¿Cómo prevenir el estreñimiento? Básicamente lo que tenemos que hacer es abundante agua, por lo menos de 6 a 8 vasos de agua diarios. Segundo, hacer actividad física. Natalia, es sumamente importante reconocer lo siguiente. Tú has ido a cabalgatas, ¿verdad? Sí. Ves que alrededor del suelo hay materia fecal. La respuesta es, ¿por qué hay tanta materia fecal en el suelo? La respuesta, porque el caballo está en movimiento. La gran mayoría de personas estreñidas son sedentarias. La falta de actividad física produce estreñimiento. Por eso, la motivación a consumir agua, la motivación a consumir frutas y verduras, a hacer actividad física, esto garantiza que tu intestino se mueva y así puedas tener tú un buen proceso de la digestión. Bueno, doctora, hay algo difícil para los padres, es manejar la alimentación en los niños. A los niños les gustan mucho los dulces y muchas bananas, pero ¿cómo se maneja el estreñimiento en bebés y en niños? Bueno, muy bien. Lo primero es reconocer de que un bebé es normal, entre comillas, que al principio sea un poco estreñido por su tipo de alimentación. Un bebé puede hacer evacuaciones un poco cada vez más escasas a medida que tú le vas dando alimentación complementaria. Pero la teoría dice de que podemos mejorar esas evacuaciones de los niños junto con alimentos que le aporten un poquitico de fibra. Por ejemplo, los niños después de los 6 meses le podemos dar un juguito de pera, un juguito de manzana, también se le puede dar el jugo de ciruelas y hacerles agua de cebada. Esto mejora la función intestinal, mueve el intestino y garantiza de que los niños evacúen todos los días. Atención, los niños también se enferman de enfermedades de alta envergadura a nivel del colon. La enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, que es un colon muy grande. Estos niños que no mejoran con dieta ni con alimentación saludable, inmediatamente hay que traerlos al médico para que hagamos exámenes y tomemos una decisión al respecto. Bueno, doctor, ¿cuáles son los alimentos que más producen estreñimiento? Básicamente las harinas, Natalia. Si tú comes mucho pan, mucho buñuelo, muchos alimentos poco integrales como estos te llevan a sufrir del estreñimiento. La motivación es a consumir más fibra, pan integral, avena integral. Todo lo que sea integral ayuda al movimiento intestinal. Bueno, doctor, y ya para cerrar, ¿cuál es la función de las famosas colonterapias? ¿Qué tanto aporta esto a nuestro organismo? En el centro médico, de hecho, hacemos las colonterapias, son sumamente útiles. El mejor remedio natural que hay para tratar, digamos, un dolor de cabeza crónico o una migraña son las colonterapias, por ejemplo. Y hay una relación directa entre el estreñimiento y el dolor de cabeza. Las colonterapias son una medida natural donde lo que hacemos es instilar un líquido al nivel de tu recto, de tu colon. Eso te limpia el intestino, te depura de toxinas y obviamente que es ideal hacerlo, ojalá al año unas 3 o 4 veces.